¿Cómo andas, Mati, querido? ¿Qué haces, Juanín? ¿Cómo andás? Muy buenas Muy tardes bien. para vos y para toda la audiencia. Bueno, ¿me ves y me escuchás medianamente bien? Sí, 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 muy bien. Ahí va, ahí va, ahí va. Bueno, estaba charlando, haciendo una especie de introducción, eh, algunas cosas para charlar con vos, si nos deja la tecnología, porque viste que las conexiones se están andando medio mal últimamente. Pero bueno, consultarte primero cómo estás viendo desde el punto de vista económico, global, esta situación de pandemia en todo el mundo, ¿no? Es algo para analizar muy minuciosamente y que sin duda requiere un capítulo aparte. Es decir, me imagino también que mucho está basado en la incertidumbre de lo que vendrá, pero bueno, ya tenés algunos elementos como para analizar esta situación que estamos viviendo desde el punto de vista económico y financiero, ¿no? Sí, sí, puntualmente yo lo que evalúo en esta situación es que todas las crisis son distintas. Tienen algunos puntos de contacto, pero todas son distintas. Y esta es particularmente distinta porque nos estamos enfrentando a algo nuevo con lo que nunca tuvimos la oportunidad de enfrentarnos. Ujú. Esta pandemia es algo muy, muy llamativo, muy extraño, muy cambiante, que empezó como algo que se podía controlar desde China, pero que inmediatamente ingresó a Europa, no se pudo contener a tal punto que estaba mirando los datos actualizados de recién y ya se pasó el millón de personas contagiadas en el mundo, y Estados Unidos, que a principio de mes, en marzo, tenía 240 contagiados, hoy tiene 240.000 Tremendo, contagiados. tremendo. Tremendo, tremendo. Entonces, desde el punto de vista económico, nunca se experimentó una situación en la cual se paralice el mundo, o Claro. gran parte del mundo, porque está paralizado Europa, básicamente con Alemania, España e Italia, que son las grandes potencias de Europa, y Francia en gran parte. Está paralizado gran parte de Estados Unidos, que han decidido no escuchar a Trump, algunos de los alcaldes de distintas ciudades, y privilegiaron la salud de su gente por sobre la economía. Ujú. Y después Trump entró en razón y se dio cuenta de que la situación era mucho más complicada de lo que él creía. Y bueno, y esa paralización de la economía mundial es algo que nosotros nunca hemos experimentado y está golpeando, pero de una manera muy decidida, muy fuerte, a todas las economías. Imagínense, si golpea a las economías mundiales, imagínense las economías pequeñas que están en una situación muy delicada, muy vulnerable como la nuestra, y en la cual la nuestra recién ahora, en marzo, tenía que renegociar toda su deuda, tenía que solucionar un conjunto Claro. enorme de problemas después de 2 años de decrecimiento. Bueno, a nosotros es prácticamente un tren de frente el golpe económico que se está generando a nivel mundial, y lo estamos viendo, ¿no? Está claro. Pienso también en estas economías como la nuestra, o el caso de Argentina puntualmente, digo que enfrentamos, por un lado, una recesión del mercado interno probablemente pocas veces visto en estos últimos años, y está todo paralizado. Hoy hablaba con abogados que dicen, bueno, estamos viendo qué hacer porque el servicio de justicia está paralizado, y realmente se nos complica mucho el no estar cobrando los honorarios, obviamente, como cualquier laburante. Y también desde el otro extremo de la pirámide hablé con taxistas, por ejemplo, que nos dicen, estamos re complicados porque no hay pasaje en la calle, no hay nada. Ni hablar comercio, digo, la ciudad de Santa Fe, sobre todo, que es una ciudad que tiene un comercio muy activo, que emplea a gran parte de las personas que están en relación de dependencia en la ciudad de Santa Fe, es el comercio, más allá de la actividad pública, pero es el comercio, muy preocupados porque tienen que pagar alquileres, porque tienen que pagar facturas, porque tienen que pagar empleados. Entonces, se da esta situación de golpe, se corta el chorro por completo en la economía formal local, pero a la vez tenemos que tener los ojos puestos en lo que pasa en las grandes potencias, teniendo en cuenta que teníamos que, como bien decías vos, renegociar una deuda con el Fondo Monetario Internacional, que hay bonistas que son extranjeros y que además, obviamente, todo lo que pasa en las potencias económicas mundiales termina teniendo una repercusión en Argentina, con lo cual imagino una tormenta de doble frente, ¿no? Una situación realmente complicada. Totalmente, totalmente, vos lo describís muy bien. Es una tormenta de doble frente porque cuando vos lográs acomodar algunas situaciones con algunas medidas, tenés de golpe que el precio del petróleo te baja un 20% y te genera un derrumbe en todos los mercados y un impacto muy fuerte en tu economía.
Me quedo con lo que vos dijiste antes. Vos antes mencionabas lo que le pasa al taxista, lo que le pasa al comerciante, lo que le pasa a la pyme, al sector pyme, que emitió un montón de cheques porque, a ver, de un día para el otro se detiene la economía y yo digo, te doy el ejemplo que es como parar un camión con acoplado en el medio de una autopista. Bueno, y cruzar el acoplado. Bueno, vas a tener accidentes por todos lados. El comercio no tiene para pagar los salarios porque no está vendiendo, tiene venta cero. Y hablaba con un empresario muy importante de la ciudad y me decía, tengo venta cero. Yo estoy armando el presupuesto para pagar salarios, me dice, con venta cero en abril y ventas del 10% quizás en mayo. Pero no me hago ilusiones. Entonces, y tiene que pagar 5 millones de pesos de salarios en abril y en mayo. Y tiene un montón de cheques emitidos y tiene que cobrar un montón de cheques. Entonces él dice, yo no voy a poder pagar los cheques y no voy a poder cobrar los cheques que me tienen que pagar. Entonces, ¿con qué pago los salarios? Tengo algo de resto para vender. Pero bueno, por eso me pareció muy importante las medidas del gobierno actuando rápidamente. Primero cubriendo el flanco más débil de la sociedad, que son jubilados, pensionados, aquellas personas que están en la informalidad laboral, aquellas personas que cobran asignación universal por hijo. Bueno, ese sector, de una manera, el gobierno reaccionó rápido y en la primera etapa de la cuarentena les resolvió, no digo resolvió el problema, pero les dio un aliciente con el dinero que van a percibir ahora en abril. Después se dirigió a los monotributistas, a los categoría A y B les dio también un aliciente que fue cerca de 10.000 pesos. ¿Para qué? Para que puedan salir de esa situación. Y ahora decide, con buen tino, porque si no se cortaba la cadena de pagos en el sector pyme, bueno, darle beneficios fiscales a las pymes, que son reducción de los aportes de las contribuciones patronales, hasta un 95% o posponer el pago de las contribuciones patronales, dependiendo qué empresa le va a dar el 95% de exención y a qué empresa le va a dar la postergación del pago. Y lo que parece muy interesante que es la asignación compensatoria del salario, que es una especie de subsidio al salario para las empresas que tienen menos de 25 trabajadores de 16.800 pesos, que es un salario mínimo vital y móvil. Para las empresas que tienen entre 25 y 60 trabajadores les va a dar el 75% un salario mínimo vital y móvil. Y para los empleadores que tienen entre 60 y 100 empleados le va a dar un 50% del salario mínimo vital y móvil. Todo esto sujeto a una resolución que tiene que salir ahora de el jefe de gabinete de ministros, tiene que sacar una resolución administrativa para establecer cómo van a hacer para acceder a estos beneficios y quiénes van a acceder, porque todavía no está claro. Y también elevar el subsidio por desempleo, que pasó de 3.000 y 6.000 a 6.000 y 10.000. ¿Todo esto alcanza, Juani? No, está claro. Está claro que todo lo que uno haga en este sentido no alcanza, porque la economía está funcionando a contramano de cómo tiene que funcionar. ¿Es un aliciente? Sí, es un aliciente. ¿Para qué? Para pasar esta etapa tan dura y tan difícil que son los próximos 12 días que quedan. Pero yo estoy convencido que vamos más allá de estos 12 días y que las medidas tienen un tinte de continuidad de la cuarentena, por lo menos en gran parte de los sectores de la economía. Yo, analizando un poco las medidas del gobierno nacional, a mí me da la sensación de que se ha actuado bien y que se ha actuado rápido, que en la situación en la cual estábamos era la clave, es decir, el cuándo termina siendo la clave, ¿no? De hecho tenemos muchísimos ejemplos para compararnos, ni hablar de Estados Unidos, el caso de Ecuador, lo que está pasando en Brasil está muy tremendo, y ese es un buen ejemplo para comparar, ¿no? Mientras Bolsonaro toma una dirección, la República Argentina toma otra, que es exactamente opuesta, con muy buenos resultados hasta el momento. Y también con muchas medidas desde el punto de vista económico, que algunas de ellas, por ejemplo, las detallabas vos, obvio que no alcanza, digamos, no deja de ser una situación de crisis y no va a dejar de tener consecuencias probablemente muy graves más allá de las medidas del gobierno nacional. Ahora, yo veo eso, digo, que se está actuando rápido, sobre todo rápido como clave central, y bien, y además eso también se va por lo menos reflejando en algunas de las encuestas que le dan a Alberto Fernández muy buena imagen, que lo ponen en un rol inclusive de conciliador de distintos sectores. ¿Cuál es tu análisis? Yo creo que es importante
poder mirar para atrás en los últimos 20, 30 días cómo fue actuando el gobierno ante esta situación, porque creo que los resultados que estamos teniendo comparado con otros países, el caso de Brasil, como recién lo mencionábamos, tienen que ver con eso, ¿no? Yo estoy completamente de acuerdo con lo que manifestás. Yo creo que la principal decisión económica que tomó Alberto Fernández es privilegiar la salud por sobre la economía. Otros líderes mundiales como Bolsonaro o como Trump decidieron, o Johnson en Inglaterra, decidieron ellos privilegiar la economía por sobre la salud de la gente, y bueno, y así les está yendo. Estados Unidos está desbordado, Brasil está con un problema muy, muy complicado con esta pandemia, e Inglaterra también. Entonces, creo que Alberto Fernández tomó una decisión muy inteligente y muy altruista, porque no es fácil tomar una decisión de esta envergadura. Ha tenido mucha oposición de determinados sectores empresariales y de determinados sectores mediáticos que hasta le han hecho un cacerolazo en este contexto. Lo mismo de siempre, dice el disco de La Renga, ¿no? Lo mismo de siempre. Porque en definitiva, lo que vos tenés que pensar es que el sistema de salud de la Argentina puede cubrir a determinada cantidad de enfermos mensualmente. Y lo que tenés que lograr es que la curva se aplane a tal punto que te permita atender a todos. Y eso significa darle prioridad a la salud. Económicamente, bueno, veremos cómo salimos, porque de las caídas económicas siempre nos recuperamos. Pero como bien decía Alberto Fernández, de la muerte no se vuelve. Entonces me parece una muy buena decisión ganar tiempo a esta pandemia. La última pregunta que te hago, Mati. De toda crisis también surgen a veces oportunidades. Vos sos un tipo que está muy metido en el día a día de los bonos, de las cotizaciones en bolsas, que sos asesor en esta materia. Ante todo este quilombo, cómo se está comportando la bolsa? ¿Cómo está el mercado de las acciones? Bueno, está muy golpeado, muy complicado, tanto en el mundo como en la Argentina, obviamente. En el mundo cae un 3% las acciones, en la Argentina caen un 15%. Es así, la réplica es mortal en la Argentina. Yo a todo el mundo le doy el consejo de nunca hay que agarrar un cuchillo cuando se cae. Hay que esperar que se caiga, juntarlo y después agarrarlo. Bueno, ¿por qué digo esto? Porque hay mucha gente embalada con la cuestión de, bueno, el precio de las acciones está muy bajo, es momento de invertir, es momento de aprovechar oportunidades. Sí, es una oportunidad, es verdad. Ahora, lo que está claro es que como todas las crisis son distintas, esta es particularmente distinta. No sabemos contra qué monstruo nos estamos enfrentando. Acá el problema de la economía mundial no es que se genera una crisis por falta de solidez en los mercados, porque las empresas no venden, no es una crisis financiera como la del 2008, esta es una crisis sanitaria. Y lo que tenemos que mirar muy de cerca es cómo evoluciona la pandemia. Mientras la pandemia crezca exponencialmente, los mercados van a estar en tendencia bajista. Esto es clarísimo. Puede que repunten un día, puede que bajen el otro un poquitito, pero si uno mira, la franja viene así, para abajo. Hay un canal bajista del cual no pueden salir los mercados. Y hay que tener mucho cuidado con esto, porque a veces algunos quieren jugar al rebote y ese rebote puede terminar perjudicándolo mucho, ¿no? Hay que tener cuidado. Sí, claro. Bueno, me encantó el ejemplo del cuchillo. Viste que algunos somos medio, le ponemos la pata cuando está cayendo el cuchillo. Decir, no, grave error, digamos. No hacer eso. No, dejar lo que caiga. Dejemos lo que caiga. Gracias, Mati. Te mando un abrazo grande, como siempre, muy, muy, muy preciso, muy, muy entendible cómo nos explicás algunas cosas. Así que estaremos charlando seguramente en los próximos días. Gran abrazo para usted. Un saludo para Manuel ahí, un gran amigo que nos está escuchando.